Jordi Cañas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues mira, aquí en Bruselas, como dices, un día muy lluvioso, un día muy de Bruselas, pero bueno, muy contento de estar con vosotros y poder Pues, compartir un rato. pues aquí hoy ha amanecido soleado, bueno, también estamos muy contentos de saludarle de nuevo, porque de ese pronunciamiento al que hacíamos referencia ya han pasado 8 meses. Posteriormente vino aquí a Ceuta, hemos tenido la oportunidad y el placer de hablar con usted. Nos decía que iba a seguir insistiendo, que iba a seguir apoyando esta causa, y hace unos días conocíamos por el presidente de la ciudad, por el presidente Vivas, que usted había encargado a una de las mejores consultoras del mundo un informe sobre las ventajas e inconvenientes de la entrada de Ceuta en la Unión Aduanera y los pros y los contras sobre la permanencia o supresión o la revisión de la excepcionalidad en el Tratado de Schengen, y también sobre las posibilidades de conseguir que Ceuta y Melilla puedan alcanzar un estatus, una condición similar al de regiones ultraperiféricas. Correcto, sí, como tú bien dices, la resolución que aprobó el Parlamento Europeo yo creo que fue histórica, situó a Ceuta y Melilla con nitidez y con claridad dentro de la agenda europea, dejó claro un hecho cierto, que Ceuta y Melilla son ciudades europeas en África, pero que forman parte de la Unión Europea, y como dije, creo que debemos seguir insistiendo en cómo reforzamos esas relaciones entre Ceuta y Melilla y el conjunto de las instituciones europeas. Es importante que Europa sepa que Ceuta y Melilla forman parte de la agenda, pero también tenemos que hacer que Ceuta y Melilla entiendan que la agenda europea es muy importante. O sea, necesitamos más Ceuta y Melilla en Europa y más Europa en Ceuta y Melilla. Y para eso, para tomar decisiones de cara a reforzar esas relaciones, que creo que son importantísimas y que pueden determinar el futuro de Ceuta y Melilla, tenemos que saber los pros y los contras de decisiones que hay que abordar y reflexiones que se tienen que tomar en cuestiones muy estratégicas. Schengen sí o no, Unión Aduanera sí o no, y trabajar para buscar un estatus que asimile a Ceuta y Melilla a las regiones ultraperiféricas europeas para poder acceder a fondos específicos para su desarrollo económico. Y para eso yo creo que más allá de tener opiniones tenemos que tener datos, y lo que he hecho ha sido encargar un informe para presentarlo y ofrecerlo después al conjunto de la sociedad ceutí y melillense, a sus autoridades, a sus partidos, fuerzas políticas, para que reflexionen y tomen decisiones sobre datos. Es decir, no podemos hablar solo de unión aduanera sí o no, porque eso tiene implicaciones en la zona Schengen, o Schengen sí, Schengen no, sin pensar si tenemos que entrar en la unión aduanera o no. Y todo eso tiene que tenerse con datos, sabiendo los pros y los contras, con algunos límites. Por ejemplo, en la unión aduanera, siempre y cuando se mantenga la situación, digamos, del IPSI que tiene Ceuta y Melilla. Es decir, con esas líneas rojas de no modificar, por ejemplo, el estatus digamos, fiscal que tiene Ceuta y Melilla, pues saber qué decisiones tenemos que abordar y cuáles son los pros y los contras. Hacerlo desde una reflexión serena, pero con la firmeza y con una agenda clara para poder avanzar hacia un futuro próspero para Ceuta y Melilla. ¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo ese informe, ese estudio? El informe yo ya lo tengo a mi disposición. Estamos en un proceso de ajuste, de maquetación. Quiero completarlo con algunos datos adicionales para después presentarlo. La idea era hacerlo cuanto antes aquí en Bruselas. Mi idea es traer a Ceuta y Melilla aquí a Bruselas, que se hable de Ceuta y Melilla aquí en Bruselas, que se hable de su futuro aquí en Bruselas, que se hable de su futuro más Europa aquí en Bruselas. Pero tenemos ahora mismo una situación derivada de la COVID, que este tipo de eventos, este tipo de presentaciones, pues está condicionada por la situación de la COVID. No se pueden hacer presentaciones multitudinarias aquí, y espero que esto se solucione en las próximas semanas y poder marcar una fecha. Mi intención es que vengan aquí, si así lo desean, autoridades, prensa, sociedad civil, a hablar aquí, y a partir de aquí iniciar un debate pues, que espero que sea pues, constructivo, y sobre todo que acelere las decisiones que creo que tenemos que tomar para, como decía, garantizar el futuro de Ceuta y Melilla. ¿Qué fechas se barajan? Pues mire, yo espero que pueda ser cuanto antes. Este viernes tendremos una información de si se mantienen o no las limitaciones COVID, pero cuanto sepamos que se puede hacer aquí un evento, a partir de ahí lo calendarizaremos. Yo espero que pueda ser marzo o abril. Marzo puede ser que todavía sea un poco justo, porque después logísticamente hay que montarlo, pero yo espero que sea desde luego antes, sin duda, de que pase este primer cuatrimestre. ¿Y ya, podría adelantarnos alguna de las conclusiones que ha reflejado, que ha arrojado ese macroinforme? Mire, primero, las conclusiones
lo que hace es delimitar ventajas, inconvenientes y cuál es el proceso legal a seguir para iniciarlas. Y eso es información. A partir de ahí hay ventajas y si hay inconvenientes. Yo creo que es una cosa que tenemos que explicar siempre. Yo creo que los que nos dedicamos a la política, todas las decisiones tienen pros y contras y hay que asumirlas. Pero si se conocen, se pueden anticipar y se pueden corregir. Y entonces podemos potenciar las virtudes y minimizar los costes. Pero eso al final requiere de un debate. Y yo creo que es muy importante que la sociedad civil, en su conjunto, no solo las fuerzas políticas, sino la sociedad civil conozca esta información para que presionen. Yo, desgraciadamente, creo que de Ceuta y Melilla siempre se han tomado decisiones y muchas veces sin contar con los ceutíes y los melillenses. Y creo que ya es el momento que los ceutíes y los melillenses tomen sus decisiones e impulsen esos cambios. Y para eso hay que tener información. Yo tengo una opinión al respecto, derivada del conocimiento del informe, pero yo creo que sería un poco, digamos, condicionar el informe. Yo lo que quiero es ofrecer un informe con datos, con certezas, sin opinión, para que a partir de ahí tengamos un debate constructivo, donde las fuerzas políticas hagan su trabajo y la sociedad civil también haga lo suyo. Bueno, y en base a esa opinión, no sé si hay alguna cuestión en sí que le haya sorprendido especialmente o que le haya reforzado las ideas que tenía previamente al respecto de estos 3 puntos que se analizaban en este estudio. Primero, lo que no me ha sorprendido, sino lo que ha evidenciado el informe es que las decisiones están engranadas, es decir, no se pueden tomar por separado. Es decir, unas condicionan a las otras. Hay dos que son claras, que son decisiones políticas que tienen costes y tienen ventajas. El tema de asimilación a las regiones ultraperiféricas solo son ventajas. Es decir, yo creo que hay una situación de nuestras ciudades en África que las asimila absolutamente a las regiones ultraperiféricas, lo único que les falta es la distancia, pero el resto de cosas es las mismas y que si entrasen dentro de una categoría asimilable a las regiones ultraperiféricas tendrían unos recursos que disponen estos territorios que desde luego servirían para potenciar su desarrollo. Por lo tanto, es el tercer punto, es sí o sí, es decir, ese es bueno y hay que iniciar el proceso y después por contar con los apoyos suficientes en el Consejo. Bueno, ya lo verán ustedes cuál es la secuencia de acontecimientos que hay que seguir a nivel legislativo, ¿no? Pero los otros dos, bueno, tienen pros y contras. Y eso es lo que, repito, están íntimamente relacionados. Y eso es un buen dato. Es decir, cuando se habla de decisiones a tomar, hay que entender que se tienen que tomar conjuntamente y como mínimo se tiene que saber que una afecta a la otra. Y eso ya es muy importante. Y repito, yo creo que el informe va a ser un elemento muy bueno, muy útil para un debate constructivo y positivo en la agenda de Ceuta y Melilla y para un debate constructivo y positivo también para la sociedad civil ceutí. Y una vez que se presente ya oficialmente ese informe, se lleva a cabo ese debate, a partir de ahí, ¿cuál es la hoja de ruta a seguir? ¿Cuáles serían los procesos legales para tomar este tipo de decisiones? ¿Y quién tiene finalmente la última decisión, la última palabra? Mire, el informe es una hoja de ruta. El informe no solo dice qué posibilidades tenemos para reforzar las relaciones de Ceuta. Estamos hablando de Ceuta, pues de Ceuta con el conjunto de Europa y con el conjunto de España. El eslogan más España y más Europa para Ceuta y para Melilla es el objetivo de este informe. Y ahí nos explica qué dos grandes medidas, 3 medidas podemos tomar. Bien. Y además ahí explica cómo hacerlas. ¿Quién tiene la capacidad de impulsarlas? Generalmente es el Gobierno de España, siempre. ¿Bien? Quien tiene que pedir las modificaciones, por ejemplo, del tema Schengen, pedir que las ciudades que se habían sido excluidas se incorporen o pedir las modificaciones de la entrada de la Unión Europea. Siempre es el Gobierno de España o el Estado español. Pero lo que sí que es cierto es que eso además, o que quien lo decida sea el Gobierno de España, lo puede impulsar y lo puede mover tanto las ciudades autónomas como su sociedad civil. Repito, con esto vamos a tener información. Entonces, la sociedad civil y las autoridades ceutíes van a poder pedir al Gobierno de España, sí o no, si así lo consideran, o si hay una mayoría social que así lo demanda, que inicie estos procesos. Ya saben ustedes que en teoría el Gobierno de España estaba redactando un plan estratégico para Ceuta y Melilla a raíz de lo sucedido, desgraciadamente, el año pasado, ¿no? Vamos a tener esa información complementaria y sobre todo va a dar criterio, opinión a Ceuta. Yo insisto en esto. Yo creo que la sociedad ceutí tiene que tomar la palabra y pensar que su futuro también pasa porque ellos impulsen medidas, las asuman. Y creo que eso va a ser muy relevante, porque desde las instituciones, pero también desde la sociedad civil, se va a poder pedir que se inicien ese tipo de peticiones para el bien de Ceuta, sabiendo qué hay que hacer. Y repito,
conociendo las ventajas y adelantándose a resolver aquellas situaciones que puedan ser pues menos buenas, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Por eso, insisto, el informe que yo, evidentemente, el público cuando hagamos la presentación y entregaré a las autoridades y a la sociedad civil, es un punto de inicio, no es un punto final. Es un punto de inicio para tomar estas decisiones, que creo sinceramente que pueden ser una palanca de transformación para Ceuta y Melilla. Porque en el fondo, desde luego a mí lo que me interesa es el futuro y la prosperidad para los habitantes de Ceuta y Melilla, que garantice su españolidad, su europeidad, pero sobre todo su prosperidad también. Y llegado el punto de que, bueno, pues a lo mejor se pida al Gobierno central que se tomen este tipo de decisiones, bueno, ¿cree que se llevaría a cabo ese paso, teniendo en cuenta que alguna de estas decisiones que se barajan, que se estudian en este informe, pueden molestar a Marruecos? Mire, yo una de las cosas que conseguí demostrar es que las molestias que Marruecos sentía con la resolución pues no fueran suficientes para evitarla. Y como ustedes saben, ya lo comenté, hubo unas presiones diplomáticas fuertísimas de los embajadores marroquíes, de la embajada marroquí aquí. Ya saben ustedes las declaraciones que hubo incendiarias, sabemos que movieron todos los resortes y se aprobó. Miren, el Gobierno de España lo que tiene que intentar es mantener unas relaciones lo más cordiales posibles con el Gobierno marroquí, siempre y cuando eso no sea lesivo para los intereses de los españoles. Es decir, es una máxima en diplomacia. Hoy, por ejemplo, ustedes conocerán que había unas declaraciones del presidente de México atacando a las empresas españolas. Pero el Gobierno de España tiene que reaccionar. ¿Por qué? Porque una cosa es buscar unas relaciones cordiales y otra cosa es que las decisiones que tomemos en el bienestar de nuestros ciudadanos estén condicionadas por un tercer país. Yo no creo que ningún país permitiría que las decisiones que se tienen que adoptar para garantizar la prosperidad de sus ciudadanos pasen por el placer de un gobierno tercero. O sea, que el gobierno de Marruecos tiene que aceptar. No, el gobierno de Marruecos lo que tiene que asumir es que cualquier gobierno de España, digo cualquiera, tiene la obligación de velar por los derechos, las libertades y la prosperidad de sus ciudadanos. Y después, mire, ayer mismo estuvo von der Leyen, creo que ayer fue ayer, ¿no? Estuvo en Marruecos, son 1.600 millones de euros de inversión europea. Bueno, pues me parece que el gobierno marroquí tiene que entender que eso no es gratis. Eso pasa por ser respetuoso con las fronteras, respetuoso con la integridad territorial y respetuoso con las decisiones que adopte libremente los ciudadanos de Ceuta y el conjunto de los españoles sobre el futuro de ciudades españolas y europeas que simplemente están situadas en el norte de África, nada más. Y después velar por su bienestar. Aquí hay debates, por ejemplo, ahora en Europa, en este semestre francés, sobre las relaciones entre Europa y África. Bueno, pues tenemos dos puertas europeas en África formidables para que por ejemplo, esa estrategia de relaciones con África pase también por incorporar a Ceuta y Melilla en esas relaciones. Bueno, pero eso pasa porque el gobierno de España se lo crea. O sea, pero eso también pasa porque los ceutíes y los melillenses y sus instituciones exijan el respeto que merecen sus ciudadanos. Entonces yo sinceramente, a mí sé que hay implicaciones, sé que entrar o no en Schengen tiene implicaciones, pero también les digo una cosa. Creo que al gobierno marroquí no le ha importado en absoluto el desarrollo del polo Tanger-Med para asfixiar económicamente las ciudades de Ceuta y Melilla. No le importa lo más mínimo cerrar las fronteras, no le ha importado bloquear las comunicaciones marítimas. Por cierto, ayer hice una pregunta a la Comisión exigiéndole que pida al gobierno marroquí que levante finalmente ese bloqueo marítimo que está teniendo sobre nuestras ciudades. Es decir, mire, Marruecos hace lo que considera que tiene que hacer, o que sea lesivo para España, y España lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer para el beneficio de sus ciudadanos. Precisamente hacía referencia a la visita de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, a Marruecos, en la que, bueno, pues ha dicho que la intención de la Unión Europea es profundizar en las relaciones con un socio prioritario, literalmente, como es Rabat. Claro, un socio prioritario no hace lo que hizo, que es lanzar 10.000 personas a una ciudad europea. O sea, y ahí lo denuncié en su momento, lo he seguido denunciando, siempre que he tenido oportunidad lo seguiré denunciando. Mire, repito, ahora mismo ese socio privilegiado que va a recibir más de 1.600 millones de euros en inversiones tiene cerrada la frontera con Ceuta y Melilla en una estrategia de asfixia económica. Pero bueno, y le digo, el Gobierno de España me parece que esto no lo ha explicado suficientemente en el Consejo o no se lo explicó suficientemente a von der Leyen, porque evidentemente cuando uno va con una chequera de 1.600 millones de euros no puede permitir que se mantenga una estrategia de asfixia económica sobre dos ciudades españolas y europeas. No, eso sería lo lógico, ¿no? Pero pues no se ha hecho. Bueno, yo lo que espero es que algún día eso deje de pasar, algún día que, repito, esas relaciones importantes, estratégicas,
fluidas, cordiales, constructivas con Marruecos, no pase por sacrificar los intereses de Ceuta y Melilla. Eso, desde luego, no forma parte, desde luego, de lo que yo defiendo aquí, ni lo que defienden Ciudadanos, ni creo que lo que defienden todos los ceutíes y melillenses, ni la mayoría de los españoles. Por lo tanto, es evidente lo que hay que hacer, que es respetar a los ciudadanos. Miren, en definitiva, las relaciones internacionales, si uno no se hace respetar, no le respetan. Precisamente acabamos de tener aquí en el plató, señor Cañas, bueno, pues de momento una de las candidatas a presidir la Confederación de Empresarios de Ceuta en las elecciones que se vayan a llevar a cabo próximamente. Se ha referido al tema de las relaciones con Marruecos, al tema del cierre de la frontera, el cierre también de la frontera marítima y, bueno, pues pedía de alguna manera que se llevara a cabo presión constantemente y presión a diario sobre el Gobierno central para, como respuesta, a su vez, a los planes de Marruecos y a las presiones de Marruecos. Usted ha hecho un poco referencia a lo mismo también y al papel de la ciudadanía. ¿Cuál cree que puede ser el papel que juegue la sociedad ceutí en este aspecto? Tomar la palabra. Tomar la palabra. Y repito, o sea, tomar la palabra de una forma constructiva. Como ustedes saben, las relaciones con Marruecos son relaciones complicadas, porque pasan por un principio que el gobierno marroquí reclama la soberanía sobre nuestras dos ciudades. Pues, y a partir de ahí todo es complicado. Pero la exigencia, repito, un poco lo que les decía hace nada, 2 minutos. Es decir, ¿cómo puede ser que la Unión Europea vaya? Y creo en una estrategia constructiva, o sea, las relaciones con África son muy importantes, pero ¿cómo puede ser que vaya ofreciendo 1.600 millones sin que eso no haya significado previamente un compromiso por parte de Marruecos previo a levantar, en este caso, la asfixia económica que está teniendo sobre 2 ciudades europeas? Repito, la mejor forma de que esto no pase es que Ceuta y Melilla se empoderen a la hora de exigir su presencia, por ejemplo, institucional aquí en Bruselas, que tengan una presencia permanente, que sitúen a Ceuta y Melilla en el mapa europeo con claridad. No puede ser que hablemos de estrategia Europa-África sin tener en cuenta a Ceuta y Melilla. Yo lo intento. Yo lo intento hacer en mis comisiones, pero es que depende también del Gobierno de España, que en el Consejo deje muy claro que cualquier estrategia que pase, por ejemplo, entre Europa y África, pasa por incorporar con naturalidad y normalidad a Ceuta y Melilla, puesto que son 2 ciudades europeas en África y que pueden ser unos polos, unas puertas de entrada, unos hubs logísticos muy relevantes en esa nueva estrategia interesante y necesaria, que digo, entre Europa y África. Pero eso también pasa por exigir que Marruecos sea leal en las relaciones con España y con el conjunto de Europa. Como ustedes recordarán, en los sucesos del año pasado, Marruecos quería llevar el debate a un tema bilateral, exclusivamente. ¿Por qué? Porque sabe que en lo multilateral en Europa pierde. Pero claro, lo que no podemos hacer es nosotros mismos no aprovechar esa situación para que Marruecos entienda que sus acciones no pueden ser gratis, que lo que hace no le puede salir gratis. Repito, sigue estando bloqueado el transporte marítimo de pasajeros. ¿Cómo puede ser que vayamos con 1.600 millones de euros en una chequera a un gobierno que está bloqueando económicamente 2 ciudades españolas y 2 europeas? Entre otras cosas porque el gobierno español no hace su trabajo. Que es decir, esto no puede ser si antes esto no se resuelve. ¿Cómo puede ser que vayamos allí cuando todavía el embajador de Marroquí o la embajadora sigue estando no tenemos embajador? ¿Pero cómo puede ser esto? Repito, España tiene que hacerse respetar, pero constructivamente, repito, yo saben que yo cuando estuve en Ceuta insistí en la necesidad del diálogo constructivo. Yo no quiero una sociedad dividida o no quiero una Ceuta o una Melilla enfrentadas con Marruecos, no. Yo lo que quiero es que se respete. A España se la respeta, a Ceuta y Melilla se la respete. Y eso pasa porque uno tenga una posición firme, constructiva, positiva, pero firme. Es decir, esto no puede pasar. Y si pasa, tiene consecuencias. Y desde luego en las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea, quien tiene que perder es Marruecos. ¿Ha vuelto a haber algo parecido a lo que pasó? Desde entonces, ¿por qué no? Porque lo que pasó en Bruselas, lo que impulsé, fue histórico, pero no fue histórico porque le dejó muy claro a Marruecos que se le dijo que no se le iba a permitir un chantaje utilizando la inmigración a los seres humanos. Y eso fue clave. Bueno, pues, ¿verdad que Marruecos entendió el mensaje? Pues hay que hacer entender otros. Y repito, Marruecos es un aliado estratégico, tenemos que tener unas relaciones lo más fluidas, lo más constructivas posibles, pero siempre y cuando se muevan dentro del ámbito del respeto. Y yo creo que Marruecos eso no lo cumple. Bueno, echa de menos más firmeza y un cambio en la toma de decisiones por parte del Gobierno central, pero ¿cuál es el feedback que le dan los compañeros en el Europarlamento en esta, bueno, pues en esta
objetivo, en este objetivo que se ha marcado con respecto a Ceuta y Melilla? Pues feedback positivos. Hoy, de hecho, tengo una comida con el ministro Álvarez y le voy a insistir en esto mismo que le estoy diciendo a ustedes, lo voy a decir al ministro hoy mismo. Tenemos que buscar alianzas. Yo le dije que esto, yo soy diputado europeo por Ciudadanos es mi partido, son las siglas que defiendo, es el proyecto que creo bueno para España, también para Ceuta y para Melilla, pero yo creo que en esto tenemos que dejar de lado no los partidos, sino los intereses partidistas. Es decir, esto tiene que ser una causa de país. Ceuta y Melilla tiene que ser una causa de país. Son una causa de país para los que estamos aquí y desde luego que el día que hagamos una presentación estoy seguro que contaremos con la presencia espero, muy nutrido grupo de diputados de diferentes fuerzas políticas que se sumen a la causa de Ceuta y Melilla en Europa y a la causa de Europa en Ceuta y Melilla. Una más y ya le dejamos, que sabemos que tiene una apretada agenda. Bueno, con respecto a los 3 puntos que se analizan en este informe, hay 2 en los que se ponen sobre la mesa los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes. Sobre el tercero, sobre la posibilidad de conseguir que Ceuta y Melilla puedan alcanzar un estatus similar al de regiones ultraperiféricas, según lo que ha podido ver ya en el informe que tiene en sus manos, ¿es factible? Sí. Sí es factible. ¿Es fácil? No. Pero es factible. ¿Por qué? Porque las negociaciones que se tienen en el ámbito del Consejo, porque esto es una medida que se tiene que adoptar finalmente en el Consejo, España tiene que poner encima de la mesa lo que quiere, sus prioridades. Y yo creo que esta es una. ¿Fácil será? No. ¿Es posible? Sí. Es decir, yo creo que uno siempre tiene que plantearse si las cosas son posibles o no. Casi todas son posibles, pero algunas no. Algunas simplemente legislativamente pues no lo son o requieren unos cambios de una magnitud que... No, en este caso no. En este caso hay un procedimiento que, como ustedes verán, es perfectamente posible y es un impulso que tiene que tomar España y que tiene que defender. En el fondo es un estatus de asimilación a las regiones ultraperiféricas. Repito, de las condiciones que determinan qué es una región ultraperiférica, menos la distancia, todas las demás las cumple Ceuta y Melilla. Y desde luego, lo que le decía, esta sí que es una medida que de alcanzarse, con dificultades, pero de alcanzarse, sí que supondría la capacidad de acceso a unos fondos muy específicos con unas estrategias sobre las cuales Ceuta y Melilla también, y Ceuta especialmente, tienen mucho que decir y mucho que aprovechar. Entonces, yo creo que es una de las medidas que probablemente no dependen solo de España en este caso, las otras tampoco, pero es más fácil que a través de la petición española pudiese abrirse al cambio, y esta pues requiere de más consensos, pero es cierto que esta es posible y sería muy necesario para ser esa palanca financiera que permitiera que a las estrategias económicas que hay que implementar, porque lo de Schengen y Unión Aduanera son medidas que tienen que servir para impulsar decisiones económicas de inversión, estratégicas, de crecimiento, de atracción de empresas, de atracción de inversión. Es decir, son mecanismos dentro de una estrategia de transformación del modelo económico de Ceuta, en este caso, para conseguir más prosperidad. Esto lo que estamos trabajando en el informe son medidas que tienen como objeto ponerse al servicio de una estrategia de transformación económica que garantice más prosperidad y más futuro para Ceuta. En el caso de los fondos, además, serviría para tener un acompañamiento, un colchón, un soporte financiero que permitiría avanzar en algunas de las líneas estratégicas para la Unión Europea sobre las cuales Ceuta podría perfectamente incorporarse. Precisamente, recientemente se celebraban en Ceuta y Melilla unas jornadas bajo el título Más Ceuta, Más España y Más Europa. Entre las conclusiones, en una de ellas se destacaba la dificultad de alcanzar esa consideración de región ultraperiférica y luego, por otra parte, se ponía sobre la mesa la necesidad de entrar en el Comité de las Regiones. Pues coincido en ambas. ¿Es difícil? Sí. Pero para eso se requiere de esa complicidad de la sociedad civil, de esa complicidad de las fuerzas políticas, de esa estrategia conjunta para impulsar ese cambio y para avanzar y para luchar, tanto a nivel nacional, presionando al Gobierno de España, como después también las instituciones europeas, que lo entiendan. Y para eso se necesita una voz. Y esa voz en el Comité de las Regiones es un buen altavoz y sobre todo es un buen mecanismo para incorporarse institucionalmente al debate europeo, al debate institucional europeo. Unos somos europeos, participemos o no, pero necesitamos participar del debate para tener una voz y poner encima de la mesa tus necesidades y tu presencia. Entonces sí, coincido con ambas. Es difícil la primera, pero es posible, y lo segundo sería muy necesario. Y eso también depende de nosotros.
Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, muchísimas gracias por conectar con nosotros, por explicarnos un poco en qué consiste ese informe que ha encargado a una de las mayores consultoras del mundo. Estaremos muy pendientes de esa publicación, ya de esa presentación oficial ahí en Bruselas, y también del debate que se va a generar a raíz de esa iniciativa que ha vuelto a salir de usted. Muchísimas gracias. Perfecto. Espero que cuando hagamos la presentación del informe poderos ver por aquí, poder compartir con vosotros presencialmente y en directo esas reflexiones. Eso le iba a decir, que vamos a apuntarlo y hay que dar sobre la mesa también. Esperemos vernos Hecho. pronto. Muchísimas gracias, un placer. Un fuerte abrazo. Hasta luego.